como padres es dejar que nuestros hijos aprendan los valores de la palabra de Dios y que no les impidamos a ellos crecer en el evangelio. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que si nosotros instruimos al niño en su camino, cuando él fuera viejo, ¿qué va a hacer? No se va a apartar de él. Y si algo podemos hacer bien como padres en esta vida no es dejarles una herencia, ni dinero, ni comprarles todo lo que nosotros no tuvimos en nuestro país. Si algo podemos hacer bien es dejarles valores bíblicos que los van a hacer personas, hombres y mujeres de bien en esta tierra. Hombres y mujeres que respeten a los demás, que respeten la sociedad, que respeten las autoridades, pero aún más que cambien el rumbo de su familia por generaciones. Y por eso la presentación de un niño es una fiesta para nosotros, porque sabemos lo que está pasando en esta vida. Está siendo dedicada a Dios y de ahí en adelante su vida va a depender de la confianza y de lo que Dios haga en él o en ella. Amén. Y en este día tenemos a una pareja, un amigo de nosotros y su bebé. Entonces le voy a pedir a Gabino y a Rosy que pasen con su bebé Liam, a Gabino y Rosy Rosalba Torres y el bebé Liam, que pasen, lo vamos a presentar. Y también como testigos le voy a pedir a Alan y a Lupe que pasen, van a ser los testigos. Ahora, ¿cuál es el trabajo de los testigos? El trabajo y la labor de los testigos es, algunos decimos los compadres, lo mismo, los padrinos. El trabajo de los testigos es asegurarse de que esta vida que ahora es presentada a Dios se mantenga conectada con Dios. Entonces, el trabajo de Alan y Lupe va a ser decirle a Gabino: o llevas al niño a la iglesia o lo llevamos. O vamos a la iglesia o te llevamos, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de tener testigos y obviamente a toda la iglesia que está aquí. Entonces, le voy a pedir a mi hermano José que pase. Si está por ahí José, no sé si está por ahí, lo vi porque andaba por allá. José, que pase para que me ayude aquí en la oración y la presentación. Y le voy a pedir a uno de los testigos que cargue al bebé. No lo pellizquen tan temprano, no lo vayan a hacer llorar, pobre niño. Y vamos a orar por él. Le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie. El Salmo 127:3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es una herencia que Dios está dejando y es algo que Dios está haciendo en la vida de este niño, de Liam, y lo vamos a dedicar para que Dios lo cuide, lo proteja y para que él sea un siervo de Dios. Amén. ¿Cuántos confiamos en eso? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, primeramente por la vida. Sabemos, bendito Dios, que tú eres el dador de vida. La vida, Señor, no solo la física, sino la espiritual. El Espíritu, Señor, que tú soplaste en cada uno de nosotros, que nos permite conectarnos contigo, Señor. Y esta vida, este niño, Liam, Señor, es una bendición. Es una creación tuya, pero también es un hijo tuyo, Señor, porque en este día está siendo dedicado a ti, para que tú estés en su caminar, Señor, que tú estés en su entrada y en su salida, para que tú lo guíes, bendito Dios, en toda su vida, para que tú lo cuides y lo protejas, Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que con un propósito lo has traído en este día a este lugar, para que el Señor sea un siervo tuyo y lo dedicamos a ti. Te damos gracias, Señor, por sus padres. Te damos gracias por esa intención del corazón de saber que pueden dejarle mucho, que le pueden dar muchas cosas, pero que lo más importante es dedicarlo a ti. Te pido, Señor, bendiciones para Gabino, para Rosy, que, Señor, tú los cuides, los protejas, les des sabiduría en la guianza y la crianza de su niño. Y también te doy gracias, Señor, por los testigos, la pareja que está aquí comprometiéndose
para asegurarse de que este niño camine conociéndote a ti. Te pido por Alan, por Lupe, por Aileen, Señor, que sea de ejemplo para este niño. Te pido que los guíen, Señor, en su caminar, y que cuando haya necesidad, ya sea física o espiritual, ellos puedan ser partícipes de la bendición, Señor, y de no dejar solo a Liam. Te doy gracias, lo dedicamos a ti, Jesús, sabiendo que es lo mejor que podemos hacer en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. Denle un aplauso al nuevo niño presentado. Dios me los bendiga y estamos contentos, amén, porque Dios es fiel. Era nada más presentación, Lupe, ya se lo lleva el niño. Asegúrense que se lo regrese a su mamá, por favor, al final. Muy bien, le voy a pedir a los niños que pasen, van a salir a sus clases todos los niños, y de igual manera le voy a pedir a Alan que pase antes de que salgan los niños. Tiene un anuncio rápidamente. En lo que él da el anuncio, all the kids come up, you guys are going to go to your class. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Rápidamente, nomás quiero dar un anuncio recordatorio que todos los viernes a las 7 tenemos grupo de jóvenes. Tráiganse a sus jóvenes para que vengan aquí a recibir palabra de Dios. Y nomás también queremos dejarles saber que entre 2 semanas, octubre 22, de 7 a 6 de la mañana, va a ser un all-nighter. Muchos de los jóvenes ya saben qué es, pero queremos dejarles saber que hoy vamos a estar repartiendo los permission slips. Si por favor los padres que gustarían que sean parte de sus jóvenes, firmen esto y por favor lo manda de regreso el próximo domingo. Y estuviera bien que los traiga porque nos gustaría conocerlos, nos gustaría convivir, y es bueno pasar tiempo porque así también podemos poco a poco darle palabra de Dios y Dios los guía y pues sí, así lo hacemos, ¿ok? Invitados todos ahí, los que quieran. Y sí va a haber va a ser $30 porque vamos a llevarlos a Boomers. De 7 a 11 vamos a Boomers, los que puedan, por favor, vengan, ¿ok? Gracias. Entonces, padres, ya están avisados. Esto es especialmente para adolescentes y solamente para adolescentes. Adolescentes que están en la junior high y en la high school. Si tienen 18 años o más, no pueden participar porque es exclusivamente para adolescentes. Los únicos adultos que están aquí en esta noche son los supervisores y obviamente el personal que ya está aprobado para estar aquí. Todos los demás tienen que ser adolescentes solamente. Y el costo es porque, como dijo Alan, van a Boomers, empieza de 7 de la noche y termina hasta las 6 de la mañana. Se quedan toda la noche aquí. Entonces es diversión, obviamente hay palabra, pero la mayoría del tiempo se la pasan jugando. Que está bien, están en un ambiente positivo, seguro y saludable. Yo voy a estar aquí, no sé hasta qué horas aguante yo, pero hasta que a la hora que yo aguante, voy a estar aquí con ellos y va a ser divertido. Anote a sus adolescentes y que se lleven el permiso. Sin permiso no pueden quedarse, necesitamos firmarlo. ¿Ven? Vamos a orar por los niños para que salgan a sus clases. Y kids, we're going to pray. You guys can go to class y darle gracias a Dios. Sí. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por cada niño, cada niña, Señor, bendícelos. Gracias por sus vidas, gracias, Señor, porque sabemos que lo que ellos reciben en este día lo llevan en su corazón, Señor, y sabemos que hace fruto. Y a su tiempo ellos, Señor, van a poder expresar lo que tú has hecho en sus vidas y acordarse de las enseñanzas. Gracias te damos por los maestros y maestras, bendícelos y dale sabiduría para seguir guiando a estos niños en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. God bless you guys. We'll see you guys in a minute. Y no sé si en el sonido pudieran apagar esta luz que está acá, estas 3 luces,
me están deslumbrando el ojo verde, hermanos. De por sí eran verdes y con el sol y todos ya no son verdes. El sol quemó el color de mis ojos. Entonces la luz directa afecta más. No, es que me está deslumbrando, no sé si pudieran apagar estas 3 luces de aquí. Ya estoy viendo hasta estrellitas y demás. Pero es más que nada por los ojos verdes, hermanos. Si no me cree, pregunte a mi hermano Luigi, él no puede ver directo al sol porque le afecta en sus ojos y se va el color y eso no es posible. Si pueden abrir su Biblia, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Muchas gracias. Esa era la luz, muchas gracias. Hebreos 11. Vamos a leer rápidamente 2 versículos. Estamos en nuestra serie Héroes de la Fe. Y voy a leer rápidamente 2 versículos antes de seguir con esta serie. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a repetirlo todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora vamos a leer Hebreos 11:22. En ese mismo libro, unos versículos abajo, dice Hebreos 11:22, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dice, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. José estaba esperando algo y estaba convencido de lo que esperaba iba a suceder. ¿Cuántos saben cuántos años pasaron para que el pueblo de Israel saliera después de que José esperaba y anunciara su salida? ¿Cuántos años pasaron, más o menos? Lleva un 4 por ahí. Lleva más que eso. 400 años. 400 años después de que José dijo el pueblo va a salir de Egipto. Estaba esperando algo que él no veía, pero que él sabía que iba a suceder. Y sucedió porque Dios es fiel. Amén. Cada semana estamos hablando de la fe, pero cada semana escuchamos un testimonio de fe, porque es lindo que aprendemos de la palabra y lo que Dios hizo en la vida de los antepasados. Y nosotros lo creemos por fe, pero sabemos que aún existen héroes de la fe hoy en día, personas, hombres y mujeres que confían en Dios, que creen en Él, que creen en su palabra y que Dios hace milagros en sus vidas. Y bueno, cuando es el testimonio más cercano de alguien que conocemos o de hoy en día, como que dice uno, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Como que yo conocía o yo sabía y se hace más real. Y cada semana hemos tenido un testimonio de alguien, y esta mañana le voy a pedir a mi esposa que pase. Ella va a compartir un testimonio de fe con nosotros, de lo que Dios ha hecho, de cómo Dios ha obrado y de cómo la fe es lo que ha guiado mucho de lo que ella ha hecho. Bueno, pues buenos días nuevamente. Mi nombre es Olga Parra. Para los que no me conocen, porque casi no he venido a la iglesia, bueno, pues soy la esposa del pastor. En un momento van a entender por qué no he venido a la iglesia, ¿verdad? Después de 15 años seguidos, de repente ya no me vieron y van a entender un poquito por qué, ¿verdad? El día de hoy solamente voy a ser breve porque no sé cuántos minutos me dieron, pero les voy a hablar del paso de 5, oh Dios mío. No, todos han tomado 10, ¿eh? Les voy a hablar un poquito del principio de Iglesia Harbor. Usted está aquí el día de hoy, pero hoy se va a enterar cómo empezó todo. Todo tiene un principio, ¿verdad? Lo primero de lo que les voy a hablar es del llamado, el llamado a mi esposo. Un día mi esposo llegó y estaban pasando muchas cosas en ese entonces. Nosotros ya no estábamos en la iglesia donde empezamos a ir. Tuvimos un periodo de descanso, como quien dice, de descanso espiritual, físico. Y mi esposo fue llamado al pastorado de jóvenes en aquel entonces. Y un día él llega y reúne a mis hijos y a mí y nos dice,
me están llamando al pastorado de jóvenes y como que él no estaba muy bien convencido, como que él no quería, ¿verdad? Porque hay que ser honestos, como que no quería. Y entonces él nos dice a sus hijos y a mí, si ustedes me apoyan, me aviento. Y yo me acuerdo que yo le dije, yo te apoyo 100%. No le dije 80, no le dije 70, y ahora digo, ay Dios mío, hubiera dicho 50, ¿verdad? Pero le dije, yo te apoyo 100%. Ya lo que viene va a ser el 100%. Ustedes van a entender qué pasó con ese 100% que yo le dije que lo iba a apoyar. Cuando llegamos a esta iglesia, obviamente esta iglesia estaba abandonada. Si usted llegara hoy y fuera hace 15 años, no había pasto, no había ningún playground aquí, no había nada. Habían unas 4 o 5 personas que eran americanas y nosotros llegamos ahí, a ese ambiente. Jóvenes, habían como unos 2 o 3, entonces nosotros fuimos llamados a eso, hermanos. Pero al llegar aquí, Dios nos dio un sueño. A mí me dio una visión, un sueño. Con ese 100% que yo le prometí de apoyo a mi esposo, Dios empezó a trabajar en mí y a darme una visión amplia. Y yo me acuerdo que la oración de Jabes en aquel entonces, yo escuché esta oración, ya la había escuchado antes, pero en ese entonces me marcó mi vida. Yo veía todo así como todo abandonado y yo decía, ¿y qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí en una iglesia de americanos que ni siquiera quieren a los hispanos aquí? ¿Qué vamos a hacer? Y yo leí esta oración que decía, oh, si me dieras tu bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me dieras protección. Y decía ahí, y Dios se lo otorgó a Jabes. Y así empezó el ministerio, hermanos. Empecé a soñar, empecé a ver pasto en este lugar, empecé a ver playground, empecé a ver muchos niños, ¿verdad? En mi visión, pero no se daba todavía. En aquel entonces trabajábamos bajo el mandato o la dirección de un pastor americano que pues no creía en el ministerio con hispanos, pero estábamos trabajando con los jóvenes. Fue un tiempo muy duro porque estábamos bajo una persona que no se abría para que nuestra gente viniera. ¿Cómo hacíamos para meter a nuestra gente hispana de alrededor si estábamos bajo el mandato de alguien que no creía? Mucha oración, hermanos, la oración de Jabes. Y si ensancharas mi territorio, yo empecé a orar y creo que mi suegra también me empezó a ayudar. Señor, llévatelo, sácalo de aquí. Discúlpenme si así fue mi oración, pero así fue mi oración. Señor, llévatelo. Él no tiene nada que hacer aquí porque esto es para los hispanos. Claro que también para americanos, pero teníamos todo alrededor de hispanos, ¿verdad? Así que se cumplió. A los 3 años más o menos, el pastor empezó a flaquear un poco y se empezó a como querer ir y se fue y dejó todo. Ya para entonces mi esposo y yo estábamos dirigiendo un grupo de como 50 adolescentes que empezó con el ministerio de mis hijos, de Nancy. Cuando el pastor se va, había una decisión que tomar, hermanos. ¿Te avientas o no te avientas? Pudimos haber dicho, ¿saben qué? Nos vamos con los jóvenes que había, vámonos. O podíamos decir, ¿saben qué? Que venga alguien más y a ver, pues. Pero ¿saben qué, hermanos? Amábamos mucho a estos jóvenes. Aquí está Nancy, aquí está mi hijo, aquí está Alan, mi otro hijo, Luigi. Ellos ya eran parte de esto, ya eran parte de los jóvenes. Y por eso nos quedamos. Mi esposo se quedó a cargo y empezamos a soñar. Empecé a soñar. Había muchas veces que yo compartía mis sueños con otras personas y no me creían. Hubo un pastor que dijo, Olga, ¿sabes qué? Vente a trabajar conmigo y ¿qué estás haciendo aquí? Y le empecé yo a contar todas las cosas que estaban pasando en Iglesia Harbor.
y me dijo, ay, ya me cansé, nomás de escucharte, ya me cansé de todo lo que estás haciendo ahí. Entonces, no se abrió la oportunidad, hermanos, porque lo espiritual se entiende con el espíritu. Mucha gente no podía entender qué estaba pasando aquí, porque esta iglesia no es una iglesia convencional, no es una iglesia que solamente se va a dedicar a un servicio de los días domingos, no. Tenemos cosas allá afuera que la gente no va a poder entender, sino criticar. Aquí tenemos gente que va a pláticas de padres, que va a pláticas de mujeres, a pláticas de hombres, pero todo es algo espiritual, no es algo porque nos sobra el tiempo, sino porque es necesario que la gente conozca de un Dios bueno, un Dios que ensancha el territorio y tus sueños. Y así es como se ha trabajado hasta ahora, hermano. ¿Hubo muchos retos? Sí. Cuando el pastor americano se fue, nos dejó en números rojos, porque no había recursos, no había nada. Todo estaba, pues ahora sí que abandonado en números rojos. Fue ahí cuando empezó el reto. Mi esposo se tenía que dedicar al ministerio y yo me busqué pues otro trabajo. Eran 2 trabajos los que tenía para poder sostener la casa. Hubo muchos retos en cuestión de que no podíamos trabajar en una manera que quisiéramos, porque Asambleas de Dios quería este lugar. Hemos estado peleando por este lugar, que la corte, que los abogados, que no el dinero, muchos retos, hermanos. Pero hasta el día de hoy, usted está aquí y yo estoy aquí, porque para Dios no hay nada imposible. Porque si caminamos por fe, porque yo estuve en una iglesia por 9 años y nunca aprendí lo que era caminar por fe. Nunca, de verdad. Nunca aprendí lo que era. Cuando yo llego a este lugar es cuando yo empiezo a caminar por fe. Porque no se sabía si se iban a pagar los biles del mes que viene. No se sabía si iba a llegar para poder cubrir nuestra renta, nuestra comida. Hubo un tiempo en el que no había para comer, hermanos, y yo andaba buscando en la alacena y yo sacaba, y mi esposo decía, es que no hay nada. No, sí, mira, ahorita espérate. Ya ve como las mujeres, ¿va? Un huevito con frijoles, pero hay. Así era como estuvimos en ese tiempo de retos. Y la cuarta cosa, hermanos, nunca hemos dejado de crecer, de creer. He dirigido el centro de aprendizaje por 10 años. Yo, la verdad, el año de la pandemia fue el año más difícil para mí, porque la iglesia Harbor no paró, no cerró. Sí cerramos cuando nos dijeron que cerráramos, pero estábamos abiertos virtualmente. Yo dando 2 clases de Zumba, dando palabra por el internet, el hermano Olmedo con los niños, mi esposo con el servicio, todo estaba virtual y no paramos, hermanos. Teníamos repartición de comida. Por medio de la repartición de comida hice muchas relaciones con la comunidad, más todavía de lo que ya se había hecho. Quiero decirles que muchas de esas familias están con nosotros el día de hoy. Ya están con nosotros en la escuelita, en los grupos de padres. ¿Pero por qué? Porque nunca dejamos de creer, hermanos. Nunca dejé de creer. Al final de la pandemia, cuando ya iban a abrir, yo empezaba a sentir como un bajón en energía, porque lo que menos me faltaba a mí era energía, ¿ok? Empecé a sentir un bajón en mi energía y contacté a las de la Zumba, ¿verdad? Las instructoras, les dije, ¿saben qué? Ya vamos a abrir, aunque sea con cubrebocas, pero aviéntense porque yo ya no puedo. Después de dar dos clases, empecé a dar nada. Mi corazón se empezó a acelerar, empecé con taquicardia, caí en depresión. Había semanas que estaba yo tirada en el sofá. Muchas cosas pasaron de enero para acá. Yo sentí que, ¿dónde está esa pasión, Señor? ¿Dónde está esa devoción que yo tenía en estos 15 años? ¿Dónde está mi energía? ¿Por qué se fue, Señor? Y últimamente
empecé a orar y decir, Señor, manda ayuda porque yo ya no voy a poder. Fue cuando mi cuñado y mi cuñada, ellos terminaron su contrato en su iglesia y estaban dispuestos a ayudar. Y le dije, Carolina, tú te vas a dedicar a la escuelita. Y yo voy a apoyar en lo que yo pueda. Pero esto no va a parar aquí. Así yo muera, esto no va a parar aquí. Porque yo di un paso de fe hace 10 años y seguimos. Así se hizo. La transición de Carolina a la escuelita fue muy, muy fácil, muy bonita. Ella empezó a trabajar, a conocer a los niños, a los padres, y todo se ha dado muy bien porque es la voluntad de Dios. No fue la voluntad mía, es la voluntad de Dios. La alabanza ha dado un giro hermoso porque ellos necesitaban también ayuda. Nuestras manos ya se estaban cayendo, hermanos, pero viene alguien y nos levanta, y esa es la iglesia de Cristo. Por eso es de que yo creo y sigo creyendo. Mi fe ha sido siempre extravagante y muchos no la van a entender. A mí no me puedes decir no se puede, porque yo te voy a decir sí se puede, hagámoslo. Y así se ha hecho, hermano. Y yo quiero que si ustedes crean con obras, porque la fe sin obras es muerta. De nada nos sirve estar en una iglesia si nosotros no vamos a tener obras, hacer, dar, atender a los que lo necesitan, hermanos. Así que ese es mi testimonio de fe de 10 años, y por esa fe, hermano, es que estamos aquí el día de hoy. Aquí, lo que yo vi hace 10 años, el día de hoy se está cumpliendo. Los niños de la escuelita alaban a Dios, los padres están aquí con nosotros en familia, alabando a ese Dios que nos da este lugar, nos da los recursos, nos da la energía y el amor por esta gente y por nuestra gente. Amén. Amén. Dice mi esposa, esto es lo que ha pasado en estos 10 años, o lo que quería compartir estos últimos 10 años. Pensé que iba a decir lo que compartí en estos 10 minutos, ya le iba a decir ya. Hermanos, yo sé que por el tiempo, ¿verdad? Lo hizo corto, pero lo que Dios ha hecho por medio de la fe y el creer de lo que se puede hacer en lo que Dios ha hecho con la escuelita, no contó de cuando nos abandonaron el lugar, cuando lo dejaron completamente destruido, cuando se metían los chamacos a romper y destruir todas las paredes. No contó cuando yo me quedaba a dormir en la escuelita para agarrar a alguien, me quedaba con un bat, sin mentirles. Dije, porque si se meten y me dan a mí. Muchas cosas que se soñaron. Y hoy quiero hablar acerca de eso porque el versículo que leímos en Hebreos 11, que José anunció la salida del pueblo de Israel. Y José dio orden acerca de sus huesos. Y quiero compartirles acerca de este José, qué es lo que, quién era este personaje. Y para eso les voy a pedir que vayan conmigo al libro de Génesis capítulo 37, versículo 1 al 11. Génesis 37, del 1 al 11. Perdón, del 5 al 11. Yo les voy a leer de la Reina Valera y dice así, de este personaje José. Dice, y soñó, escuchen lo que dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hasta ahí le vamos a dejar ahorita y ahorita pasamos a la segunda parte. Dice: soñó José y emocionadamente fue y se lo contó a sus hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño de hacer algo? Que dicen: hoy quiero empezar un negocio y lo voy a levantar y voy a hacer esto y empiezas a soñar en grande. Y de repente se lo cuentas a alguien. Y así como se lo cuentas y así como estabas bien contento y emocionado, así mismo te bajan de tu nube. ¿A cuántos los han bajado de su nube? A ver, levanten la mano. A todos en algún momento nos han bajado de nuestra nube, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando le dije: mamá, yo quiero ser más alto. Yo tenía un sueño y me bajó de mi nube. Me dijo: mi hijo, tú vas a ser chaparro toda tu vida. Pero muchos de nosotros hemos tenido sueños, cosas que Dios te ha dado. Los sueños, créanme, cuando los sueños van a ser de bendición para alguien más, son de Dios. Quiero que entiendan esto. Los sueños, todos los sueños son buenos. Los sueños de Dios son todos aquellos que van a ser de bendición para alguien más. Si tú has soñado en un negocio, con un negocio, y Dios ve tu corazón, Dios sabe que por medio de tu negocio vas a bendecir a muchas familias y no vas a ser mezquino con ese negocio, créeme lo que Dios te dé el negocio. Pero si tú quieres un negocio para hacerte rico tú y enriquecerte tú y ver cómo pisoteas a los demás, híjole, no creo que el Señor respalde algo así. Pero los sueños que Dios da, cuando tú los compartes con alguien, cuando tú con esa gran emoción vienes y le dices a alguien y tú les quieres hacer entender, la mayoría de las personas te van a dar un bajón. La mayoría de las personas te van a bajar de tu nube, te van a decir no se puede, te van a poner sus peros, te van a dar su perspectiva profesional. ¿Cuántos tienen amigos profesionales que no sabías que eran profesionales? Hasta que les cuentas tu sueño. Empiezas a contarles tu sueño y automáticamente son doctores, son abogados. Se convierten en otro personaje y digo: oh, yo no sabía, qué bueno que tuve esta consulta gratis. Gracias por la consulta. Algo importante para entender en los sueños, que el sueño que Dios te da es único para ti. Y debes de entender eso. Los sueños que Dios te da son únicos para ti, es personal, es contigo. El trato es para que tú hagas algo, para que tú te levantes, para que tú lo creas. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? José, el Señor le da un sueño y lo primero que José va y se lo cuenta a sus hermanos. ¿Qué creen? Que soñé esto y esto y lo otro. Y miren que estábamos agarrando los matojos y se levantaban y los 11 caían enfrente del mío. Un sueño real, un sueño de José, algo que Dios le había dado a él, y lo primero que hicieron los hermanos es aborrecerlo. No entendieron. ¿Por qué? Porque el sueño no era para ellos, el sueño era para José. Lo que Dios quería hacer lo iba a hacer con José, no con sus hermanos, lo iba a hacer con ellos. Entonces, debemos de ser sabios. No quiere decir que no compartas los sueños con las personas, pero quiere decir que no te preocupes ni te desanimes cuando los demás no creen en tu sueño, porque no es para ellos, es para ti. Si tú vas y le dices a alguien: mira, quiero empezar esto y voy a empezar una taquería y le voy a llamar los tacos del pastor o qué sé yo, y tú estás bien emocionado, emocionada contando, a la persona que le estás contando va a hacer dos cosas: simplemente se va a quedar callado y te va a decir muy bien, y se va a reservar sus opiniones, o te va a dar todas sus opiniones y ahí mismo te baja de tu nube. Dos cosas van a pasar. Pero sea lo que sea la respuesta de la persona, tú debes de entender algo: el sueño es tuyo, no es de ellos, es para ti. Es único y específico para ti, es para que tú lo creas, para que tú lo abraces, para que tú lo emprendas. Muchas veces mi esposa me venía a contar sueños de la escuelita. Mira que no sé qué, que quién sabe qué, y me contaba y me contaba. Y yo, como pastor y buen esposo que era, me quedaba callado por un ratito, mordiéndome la lengua. Y de repente, le daba mi opinión. Como buen esposo, ¿verdad? Para eso nos puso el Señor ahí.
No creo que sea posible. Y otra vez, y más aquí, y más allá, y esto y lo otro. Y yo mismo la desanimaba. Yo mismo la desanimaba. No es que sea un mal esposo, o tal vez sí lo soy, no sé. Nunca me lo han dicho. Me lo han dicho muchas veces. No, es cierto. Pero lo que pasa es de que yo no entendía el sueño porque el sueño era único para ella. ¿Me entienden? El sueño era único y específico para ella. A mí el Señor me da mis sueños, mis llamados específicos para mí. Y yo los comparto, pero sé que son para mí. Es lo que Dios quiere conmigo. Y si la gente lo aprueba o no lo aprueba, yo no me desanimo porque el sueño es único para mí. Entonces, lo primero que debemos de entender, hermanos, es que el sueño que Dios te ha dado es único para ti. Entiende eso, es único. Por más de que se lo quieras explicar a alguien más, no lo van a entender. Tal vez lo entienden, tal vez no, tal vez, oh, ok, échale ganas, oh, qué bueno. Tal vez. La mayoría te va a decir que no, la mayoría. O con sus acciones te van a decir que no, ¿verdad? Pero eso no te tiene que desanimar. El sueño es único para ti. Y tú debes de abrazarlo y aceptarlo y recibirlo y decir, este es mi sueño, es para mí, Dios me lo dio por algo a mí, por algo. Y debes de tomar la decisión de seguir adelante, no dejar que eso te destruya. Número 2, las visiones de Dios, se entienden con el Espíritu. Debemos de entender ese segundo punto y vamos a leer la segunda parte del sueño de José en Génesis 37, 9. Dice, soñó aún otro sueño, el mismo José. Este muchacho dormía demasiado. Soñó aún otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Veamos la respuesta del padre. Los hermanos luego envidia, ¿verdad? Los hermanos hicieron lo que los hermanos saben hacer. ¿Cómo que este va a ser más que yo? ¿Cuántos de nosotros tenemos hermanos? Cuando nos viene un hermano y nos cuenta sus sueños, ¿verdad? A veces como que decimos, órale, qué suave, pero ¿será que este va a ser más que yo? ¿Será que tengo que echarle más ganas? Porque si no, mi hermano va a ser más que yo, porque somos humanos. A todos los humanos nos entra ese sentir de competencia, de envidia y de querer hacer o estar al nivel de los demás. Pero su padre, que entendía un poquito más lo del espíritu, se pone a analizar y dice, déjame dito esto, porque esto ya va más allá de algo sencillo. Esto va mucho más allá. Los sueños de Dios, las cosas de Dios, las visiones de Dios, se entienden con el Espíritu. Lo que Dios te va a llevar a hacer en grande, solo lo va a entender la gente espiritual. La gente que está conectada con Dios lo va a entender. La gente que no está conectada con Dios, por más de que les expliques, por más de que les digas, por más de que hagas una buena presentación en PowerPoint y demás, puedes traer videos, puedes traer esto y lo otro, simplemente la gente que no está conectada con el Espíritu no lo va a entender. Simplemente no lo va a entender. Muchas de las veces, no solo mi esposa, a mí me ha pasado que hemos compartido lo que Dios ha estado haciendo en este lugar. Cuando mi esposa dijo, esta iglesia no es como las demás, y muchos que han ido a otra iglesia se han dado cuenta que esta iglesia no es como las demás, en muchos aspectos. Y en mis conversaciones con otros pastores, hablando de cómo trabajamos en esta iglesia, mira, es que nosotros tenemos clase de Zumba. ¿Cuántas iglesias tienen clase de Zumba? Levanta la mano, que conozcan. Están locos en esta iglesia, ¿verdad? ¿Qué les pasa? ¿Cómo que hay clases de Zumba? Muchos me decían, es que ustedes, ¿por qué bailan? Dice, pues porque Dios nos dio este cuerpo, amén. Para glorificarlo con nuestros movimientos. Porque no somos aburridos, porque no somos apagados, porque Dios es fiel, porque hay gozo. Pero es que porque ustedes tienen la escuelita.
¿Qué es eso de la escuelita? ¿Qué es eso de instituto de padres? ¿Qué es eso de esto? ¿Y qué es eso del otro? Y yo por más de que quería explicar es que miren así, asado, y que Jesucristo y que nos hizo pescadores de hombre, y por más de que yo quería explicar lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está haciendo en este lugar, no me lo entendían. Nos tiraban y me tiran a loco, ese pastor está loco. No saben lo que están haciendo ahí. Hasta la fecha, ¿verdad? Piensan que estoy loco y tal vez lo estoy, yo no sé. Nunca me he hecho un examen del cerebro, hermanos. Tengo miedo de que me digan no tiene suficiente, es mi miedo. Pero lo espiritual solo se entiende con el espíritu. Cuando Dios te da un sueño de cosas grandes, la gente que está conectada con el Señor lo va a entender. Y te va a respaldar. Ahí está la cosa, ahí está lo bueno. Cuando alguien entiende, espiritualmente hablando, lo que Dios está haciendo con tu vida y lo que va a hacer contigo y con tus sueños, la gente automáticamente se te une. Y se te une y te respalda y ve que Dios está contigo. Y camina contigo y dice, está medio loco, pero yo sé que algo bueno hay ahí. Como que está medio zafada la cosa, pero siento algo hermoso, algo que me atrae, algo que me hace sentir que estamos en buen camino. Y Dios respalda. Por eso dice que el padre de José, a pesar de que se enojó y lo reprendió, se puso a meditar, dijo, no, tal vez esto tiene aquí algo, hay algo. Hace muchos años mi esposa vino, nosotros estábamos en una situación difícil económicamente en la iglesia. Como dijo ella, se fue a la iglesia y no había nada, no había recursos. La única esperanza financiera para esta iglesia en ese entonces, por muchos años, fue la escuelita. Pero no era la escuelita en ese entonces. El lugar se rentaba a una escuela para niños con necesidades especiales. Entonces entraba, de ese lado, entraban como $6,000 cada mes. Y de ahí se sostenía la iglesia, era mucho dinero. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo tiene dinero esa iglesia si son muy poquitos? ¿Cómo le hacen? Cuando yo estaba ya de pastor de jóvenes, de adolescentes, me entero que el dinero entraba del otro lado, eran $6,000 cada mes. Cuando yo me quedo de pastor, hablé con el cuerpo oficial, había muy poca gente, la escuela no había pagado por 2 meses, entonces no había dinero, estábamos en números rojos. Yo hablo con el director de la escuela y le digo, ¿sabes qué? Ya están 2 meses atrasados, como que pónganse en cuenta porque debemos los biles. Oh, no, sí, mira, el próximo mes nos ponemos a cuentas. Me acuerdo que me dio un cheque de $1,800. Toma estos 1,800 para que paguen sus biles. Le dije a los ancianos, ahí están 1,800, paguen los biles y vamos a salir adelante. Le dije a mi esposa, todo va a estar bien. Pasó otro mes, nada. Y empezó la tronadera de dedos. ¿Por qué? Porque el cuerpo oficial me dijo, necesitamos que te dediques de lleno a la iglesia, levantes el ministerio. Y yo hice alocadamente, renuncié a mi trabajo, me dediqué aquí y no había ni un centavo, hermanos. Mi esposa tenía su negocio en ese entonces, gracias a Dios estábamos bien, pero al poco tiempo se viene la economía para abajo. ¿Cuántos se acuerdan de esas fechas? 2010, 2011. Empieza a quedarse sin casas mi esposa. Empezamos a ver la cuenta de banco cada vez bajaba más. Empieza la tronadera de dedos. Empezamos a comer ahí maruchan y demás. Yo le decía a mi esposa, no hay nada que comer. Porque el no hay nada que comer para mí era, no podemos ir a un restaurante. A mí me encanta ir a comer en la calle. Y ya no se podía, ya no podíamos. Entonces mi esposa ahí abría 2 que 3 latas y hacía sus frijolitos y demás. Y yo bien contento comiéndome todo eso, bien contento. Empezamos a ver momentos difíciles. Y el cuerpo oficial me dice, vamos a rentar la escuelita otra vez. Tuvimos que correr, ni los corrimos, me dijeron en diciembre, en el break de Navidad, les damos los cheques. Ven aquí el 24, un día antes del break. Pues ahí me tienen a las 7 de la mañana esperándolos, jamás regresaron. Una noche antes vaciaron toda la escuelita. Nos dejaron un lugar totalmente destruido, vacío, no había nada. Le hablamos a un realtor, vino y vio más, dijo, aquí pueden rentarlo en $10,000 fácil. Y dijimos, de ahí va a salir.
lo arreglamos, parché los hoyos, pinté y bueno, hice y deshice. Dinero que no tenía me lo gasté. Pasaron los meses y no se rentaba. Pasaron el año y no se rentaba. Yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y me dice mi esposa, ¿sabes qué? Es que esa escuelita no va a ser para rentarse. Yo me enojé obviamente porque dije, es que de ahí va a entrar el dinero para la iglesia. ¿Cómo que no? ¿Por qué no dejas que ahí haga el centro? Y dije, estás loca. Tiene que entrar dinero. Si tú haces el centro ahí, menos va a entrar dinero. Al contrario, va a salir más dinero. Y me dijo, todavía me acuerdo que me dijo, esa escuelita va a ser para el centro. Y ahí empezó un problema matrimonial y espiritual. Porque ella me dijo, ese centro va a ser la escuelita de la iglesia. Y entre el sueño de mi esposa y mi choque de decir no, porque había una necesidad financiera que cumplir en la iglesia, me tuve que ir a meditar. Tuve que preguntarle a Dios, Dios, ¿será que mi esposa está hablando de cosas espirituales y yo no lo estoy entendiendo? Y le dije, está bien, si es de Dios que se rente, se va a rentar. Si no, dale a la escuelita. Y bueno, obviamente era de Dios, porque no se rentó. Nos vimos la situación más difícil todavía económicamente hablando, pero la escuelita se abrió. Y lo más hermoso fue que ya teníamos como 2 años con la escuelita de este lado, medio apretados. Cuando se abre el centro, se le dice a los padres, necesitamos su ayuda para limpiar, para vaciar, para pintar. Todos vinieron y no salió absolutamente ni un centavo de la iglesia, que no teníamos de todas formas, para renovar la escuelita. Se unió con nosotros Vanguard University, nos donó la pintura, un hermano Hilario pintó todo, bueno, y se hizo. Y de allá hasta acá, la escuelita ha sido la escuelita, no se ha rentado y el Señor ha sido fiel y no nos ha faltado nada. Al contrario, salimos del rojo al negro. ¿Cómo? Solo Dios sabe. Pero lo espiritual solo se entiende con el espíritu. Entonces, el sueño que Dios te da es único para ti. La visión de Dios se entiende con el espíritu. Número 3, las circunstancias no definen tus sueños. ¿Cuántos saben qué le pasó a José después de que le contó a sus hermanos los sueños y a su padre? ¿Cuántos saben qué le hicieron los hermanos? Lo vendieron, pero antes de venderlo le hicieron otra cosa. Lo iban a matar. Sus hermanos se juntaron y dijeron, ¿saben qué? Este cuate está soñando demasiado y como que es tiempo ya de callarlo, porque al rato va a salir con otro sueño y se va a querer todavía creer un poquito más. Entonces sus hermanos se juntan, hablan y dicen, vamos a matarlo. Ya cuando lo iban a matar se arrepintieron. No, es que este es sangre de nosotros, ¿cómo lo vamos a matar? ¿Por qué no hacemos un hoyo y lo aventamos ahí en el hoyo? Y lo aventaron ahí al hoyo al pobrecito. Y ahí estaba llore y llore el muchacho. Ya no sabían qué hacer con sus quejidos. Y dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no mejor lo vendemos? Porque si lo sacamos del hoyo, va a ir de chismoso con nuestro papá. Porque también era medio chismosito el José. Si leen la historia, por eso no lo querían sus hermanos, porque siempre le decía al papá lo que andaban haciendo. Entonces dijeron, si lo dejamos salir, va a ir de chismoso, nos va a ir mal a nosotros, vamos a venderlo. Y lo vendieron como esclavos. Imagínense, él soñó algo hermoso, lo cuenta a los hermanos y al papá, lo desprecian, van y lo avientan en un hoyo, y después de ahí van y lo venden como esclavo. Cuando lo venden como esclavo, se lo llevan a Egipto. Y él acaba sirviendo como esclavo en la casa de un representante del rey egipcio, en alguien de importancia. Y dice, bueno, pues ya estoy aquí de esclavo, ni modo a trabajar. Ya me mandaron de lavaplatos, yo soñaba era ser jefe, soy lavaplatos, está bien. Y estaba bien contento lavando sus platos ahí. Cuando él está bien contento haciendo su trabajo, la mujer de su patrón, como vio que José era de buen aspecto, la palabra dice que joven, guapo, fuerte, fornido, más o menos como yo,
la mujer dice, este jovencito pues no es de mal parecer. Mi esposo nunca está, siempre estoy sola con él en la casa. Pues vamos a ver qué puede pasar. Entonces dice la palabra de Dios que la mujer se le ofrece a él, pero él dice, yo no puedo fallarle a mi Dios ni fallarle a mi patrón. Y decide no meterse con la mujer. La mujer le habla a los oficiales y les dice, él me quiso abusar. ¿Y qué creen que le hicieron al pobre José Soñador? Lo metieron a la cárcel. O sea, sus hermanos lo desprecian, su papá no le cree, lo avientan en un hoyo, lo venden como esclavo y ahora levantan falsos en contra de él y acaba en la cárcel. Acaba en la cárcel. Quiero que pensemos en esto. ¿Ustedes piensan que pasó sobre su mente de José cuestionar a Dios? ¿Ustedes piensan que José se sentó y dijo, ok, Señor, gracias por el sueño, pero pues ¿qué está pasando, Dios? ¿Dónde están aquellos que se iban a inclinar sobre mí? Ahorita el único inclinado aquí soy yo. ¿Ustedes piensan que José se preguntó, ok, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero no sé si te acordaste de mí, pero ya estoy en la cárcel, Señor, gracias por tu sueño, aquí estoy en la cárcel? José ahora estaba en la cárcel, ya habían pasado varios años y se encuentra en la cárcel, pero algo muy interesante, en la cárcel, José vuelve a soñar. Y cuando vuelve